Bien, en el día de hoy nos encontramos con Giovanni Fletcher, él es del Instituto Panameño de Derecho al Consumidor. Señor Giovanni, con usted queremos tocar varios temas, pero precisamente uno que atañe a la población panameña y sobre todo es el hecho de que en medio, pues, de esta pandemia y de que ya estamos al mes de diciembre, pero incluso previo al mes de diciembre, usted nos comentaba de que ya se están dando algún tipo de abusos por parte de algunas inmobiliarias y ustedes han tenido conocimiento y denuncias han llegado también a sus oficinas en cuanto a este tema, para que nos hable un poco y nos ponga en perspectiva, sobre todo en cuanto a esta situación. Sí, como siempre es un honor participar en este tipo de entrevistas en función del medio que usted preside y asiste y sus miembros del grupo de trabajo. Nosotros efectivamente hemos venido observando cómo dentro de todo este mare magnum de problemas causados por la pandemia se han venido generando esquirlas o situaciones de orden económico, financiero, afectando también de gran parte de los consumidores. Entre ellas, fundamentalmente, se ha podido visualizar el problema de que previo a la pandemia muchísima gente postuló por viviendas o proyectos inmobiliarios. Llegada la pandemia y suspendió los procesos constructivos, esta gente quedó con dinero del otro lado en concepto de abono y otro tipo de cosas. Muchas de estas personas ya estaban en proceso de trámite de entrega, otros en trámite de perfeccionamiento de los contratos de compraventa inscritos en registro público, otros en perfeccionamiento de los contratos de compraventa para finalmente darse la entrega y darse la escritura pública y comenzar a pagar la hipoteca o a pagar otro medio de financiamiento de los proyectos. Todo eso quedó en stand-by o quedó en el aire, quedó suspendido producto de la pandemia, entre comillas. Superado entre comillas, la pandemia y vuelto otra vez a desarrollarse los procesos constructivos, muchas promotoras han comenzado a tocar en la puerta de los consumidores y a advertir a los consumidores que todo este proceso que se dio suspensión de la obra y de trámite administrativo burocrático de inscripción, van a tener que pagar los consumidores ese espacio de tiempo como si fuese una circunstancia producto de la negligencia del consumidor, pagando en concepto de alquiler unos, otros en concepto del 1% del valor del proceso o de la obra, como si fuese sido en cualquier caso responsabilidad del consumidor y no del agente económico. Otros que se han venido diciendo que bueno, que van a tener que pagar abono extra o se le han subido los costos de la obra producto de circunstancias mágicas o indeterminables. O sea, tenemos toda una suerte, un abanico bastante grande y grueso de circunstancias anómalas, añejadas todas por cláusula abusiva, por cláusula compromisoria de arbitraje, que no se puede aplicar en materia de consumidores, por todo tipo de cláusulas que recrean condiciones todavía mucho más disímiles o llamativas de abuso en perjuicio del consumidor, como si no existiera Codeco, como si no existiera ley, como si no existiera cualquier cantidad de fallos los últimos 20 años sancionando todo este tipo de prácticas, porque para muchos malos agentes económicos del mercado inmobiliario, la ley no existe y la jurisprudencia de esta materia nunca se ha emitido. En este sentido, señor Giovanni, ¿qué puede proceder ahora? ¿Cómo se le puede ayudar a estas personas? Usted mencionaba hace un momento también a Codeco. En este caso, ellos pueden acudir allí, presentar también algún tipo de denuncia, pueden ir a alguna instancia ya legalmente también para poder requerir, pues como quien dice, un recurso con el que ellos puedan contar para poder hacerle frente a esta situación siempre y cuando también estén constatando con documentación el estado actual económicamente en la que estas personas se encuentran. El tema no es fácil. Sin embargo, el consumidor siempre tiene una ventana o ventanas para poder reclamar. La primera ventana, sine qua non, siempre es vista como a Codeco. El problema es que a Codeco no tiene capacidad, por decirlo de alguna forma, jurisdiccional o competencia para ver procesos de relaciones de consumo que superen los 5.000 balboas. Es decir, si el conflicto es un conflicto entre el agente económico y el consumidor, producto de incumplimiento de contrato o de cláusula abusiva o otro tipo de abuso, a Codeco no tiene competencia. A Codeco lo único que puede hacer es
proveer como amigable componedor un proceso de conciliación en el cual ruegue o implore y busque que el agente económico entienda su error y lo corrija. Si eso no ocurre, el agente económico o el proveedor nunca va a conciliación. El consumidor solo tiene la ventana que debe accionar lo antes posible, de la mejor forma posible, de ir a los juzgados de protección del consumidor y presentar una demanda contra el agente económico o proveedor, ya sea por cláusula abusiva, ya sea por incumplimiento, ya sea por algún tipo de abuso o infracción a la ley o al contrato, como único remedio analógicamente aplicable para sacarse de encima el abuso, para evitar que le cobren de más, para evitar que tener que pagar como si fuera un alquiler, una unidad inmobiliaria que nunca alquiló, estaba comprando, el consumidor está comprando, no alquilando. Si usted permite, el consumidor permite que le impongan una especie de alquiler de por N cantidad de meses, pero frente a una unidad habitacional que está adquiriendo, va a estar pagando un alquiler de algo que está comprando y por tanto lo que pague en concepto de alquiler nunca le va a redundar en el pago de la letra o para bajar el nivel de carga económica o de deuda. Por tanto, la única ventana que tiene el consumidor es asesorarse con abogados idóneos que entiendan el tema de consumidores, con asociaciones de consumidores que entiendan el tema, quizá con Acodeco en primer orden, y luego concurrir de manera pronta y rauda ante los juzgados de personas consumidores a presentar demanda que logren frenar los múltiples abusos que los malos agentes económicos del mercado siguen haciendo y están incrementando. Porque al final del día los agentes económicos quedaron en un proceso de stand-by todos estos meses. Y al renacer la actividad se encuentran con el problema de que sus propias deudas, su propia carga económica aumentaron. Y están tratando de ver cómo diseminan eso entre los consumidores. El problema es que los consumidores no tienen la culpa de lo que pasó, ni deben ser los que paguen el producto de la pandemia. En este caso también entonces, señor Fletcher, una vez pues que ya el consumidor haya hecho esta denuncia, ¿el procedimiento puede tardar mucho tiempo? Lamentablemente los reclamos, si se concurre ante los juzgados de protección del consumidor, los reclamos en esta materia no son ni fáciles, ni rápidos, ni divertidos. Lamentablemente el proceso de defensa de tipo de abuso puede tardar un tiempo, puede tardar más de un año, pero frente a eso la opción es peor todavía, que usted le cargue un alquiler bajo la teoría del 1%, que la ley provee que solo se puede cargar el 1% del valor del inmueble un máximo de 3 meses. Y eso durante el interín que corre entre el proceso de cierre del contrato con promesa de compraventa y la inscripción, siempre y cuando esta morosidad, esta demora no sea carga del consumidor, sino carga del agente económico. Pero si el agente económico se demora en inscribir su escritura, usted no tiene por qué pagar ese 1%. La responsabilidad es de él. Solo si el consumidor se demora, se le puede asignar esa carga por un máximo de 3 meses, no más del 1%. Pero aquí están imponiéndole cargas de mucho tiempo, de muchos meses y de mucho más porcentaje. Lamentablemente tiene que defenderse, porque si no, la condición económica o jurídica son peor para el consumidor final. Y bueno, por lo menos ya estamos en el mes de diciembre realmente, pero como bien lo mencionábamos al principio de la entrevista, incluso estas denuncias usted las está recibiendo en su oficina previo al mes de diciembre, previo incluso a toda esta moratoria pues que se ha dado en medio de la pandemia y como parte de un beneficio o digamos un auxilio en medio de esta situación crítica que están viviendo la mayoría de los panameños económicamente hablando. Queríamos saber más que todo cuántas denuncias de repente en estos últimos 2 o 3 meses ustedes han estado recibiendo en cuanto a este tema, señor Giovanni. Hemos recibido decenas. El problema es que las denuncias no son denuncias individuales, estamos hablando de proyectos enteros que en medio de esta situación anómala sanitaria, económica, financiera, se está tragando el bolsillo de muchos consumidores que están en proyectos enteros que quedaron en suspenso al llegar la pandemia, que renacieron teóricamente ahora y que la gente se está dando cuenta que están llegando notas, cartas, llamados, diciendo me tienes que pagar más. Se incrementó el costo del proyecto, hay firma metadenda y cuando la gente se comienza a revisar y a verificar las letras chicas se da cuenta de que me estás cargando cosas
que en teoría no debía cargarme y que representa un abuso notorio del derecho de los consumidores. Ese es el gran problema de fondo. ¿Quién es el encargado o el ente encargado inclusive de poder verificar cómo una propiedad que fue vendida a un precio ahora suba también a otro precio exorbitante? Bueno, teóricamente todo esto se maneja dentro del perfil del libre oferta y demanda. El tema es que los contratos de este tipo de relaciones de consumo son contratos de venta por escrito, deben contratos que no deben proveer ningún tipo de cláusula abusiva, que son cláusulas que generan un nivel de abuso superlativo por parte de la agente económico en perjuicio del consumidor. Cláusulas que tienen de manera notoria todos los contratos de promesa y compraventa que venden, promueven los agentes económicos del mercado panameño, todos promovidos por todos los gremios empresariales, inmobiliarios, de corredores de bienes raíces, todos tienen cláusula abusiva, como si fuera una pandemia legal, que 20 años de jurisprudencia y centenares de decenas de fallos de los juzgados de personas del consumidor, del tercer tribunal superior, que dicen que no pueden estar incluidos allí, lo siguen teniendo. Entonces el gran problema es que uno tiene la ley, tiene la jurisprudencia, tiene el actuar de los sufridos juzgados que intentan día tras día con la uña y la pandemia luchar a favor de los consumidores bajo su misión judicial. Tienen a Codeco que de una otra forma u otra dentro de su propio perfil intenta lo posible. Y tiene a los agentes económicos haciendo lo que le da la gana sin Dios ni ley. El gran problema de fondo es ese, lamentablemente. Por último, señor Fletcher, ¿qué le recomienda sobre todo pues, a estas personas, estas decenas de personas que han acudido donde ustedes, que es el derecho del consumidor? Sin embargo, quizás hay personas que no se han acercado a ustedes, así que fuera de todo esto debe haber otras personas que también están pasando pues por esto mismo, les está sucediendo quizás lo mismo, para que nos dé algunos consejos, sobre todo para que quien esté viendo incluso esta entrevista en este momento y está pasando por esta situación, sepa a dónde debe acudir en esta primera instancia y por lo menos se le dé, como quien dice, algún respiro, porque llega un momento en que en medio de la pandemia, en medio de la frustración, en medio de la situación económica por la que está pasando esta persona en este momento, puede bloquearse, no sabe ni siquiera qué hacer, a dónde acudir o quién es la persona que realmente lo puede ayudar. Bueno, nosotros recomendamos siempre al consumidor que frente a cualquier tipo de abuso, condición anómala o problema que tenga en materia de relaciones de consumo, primero que lea bien los contratos, que no firme nada apurado ni al azar, que no se deje convencer fácilmente y que siempre busque asesoría, ya sea un abogado experto en derecho de consumo, que lamentablemente hay pocos, o de Acodeco o de alguna persona que tenga más experiencia que él. Segundo, nosotros en el movimiento de consumidores, especialmente desde UNCUREPA, la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá, UNCUREPA, estamos promoviendo de maneras masivas que la gente se agrupe dentro de UNCUREPA, allende UNCUREPA y presente demandas colectivas de clase que desde nuestro estudio estamos ayudando a construir y a promover. La única forma que el consumidor puede realmente defenderse de estos abusos, lamentablemente, es con la ley en la mano, demandando fundamentalmente de forma colectiva a través de un mecanismo innovador que se llama Class Action, demanda colectiva de clase, que somos los únicos en Panamá que estamos promoviéndolo a favor del consumidor, para mandar el mensaje muy fuerte al proveedor, a los agentes económicos, de que no se van a dejar de los abusos. Mientras haga todo esto y logre evidentemente contactar a asociaciones de consumidores amigas o buscar asesoría básica mínima en Acodeco o intentar defenderse, podrá salir del túnel del tiempo lamentable en que estamos todos metidos y podrá evitar que a la posterioridad el esfuerzo económico más sublime que hace una persona en su vida, que compra una casa, no sea algo doloroso y sufrido para todo el resto de su vida. Bien, le agradecemos, señor Giovanni, por esta entrevista, dándonos más que todo un pantallazo pues, de lo que se está dando también en medio de esta pandemia, estos abusos pues, por parte de algunas inmobiliarias. Y ya por último, estos consejos, sobre todo para que la persona sepa dónde acudir y qué es lo que debe hacer incluso en este tipo de casos. Así que muchísimas gracias, señor Giovanni, muchas gracias por esta entrevista a Panamá América, como siempre, y bueno, será hasta la próxima. Un honor, gracias a ustedes.